Coquimjiba. Hola chicos, buenos días, bienvenidos a mi cocina una vez más y bienvenidos a Coquimjiba. Estamos aquí hoy para hacer un programa distinto. Estoy pensando en hacer una asociación de comida con alguna cosa afectiva que tenemos nosotros. Entonces vamos a jugar a hacer platos que tengan alguna relación con alguien a quien queremos. Y para empezar esta serie voy a invitar a un amigo que vendrá hoy aquí y os va a preparar algo súper especial, típico, muy típico de Brasil. Y es un amigo súper especial, es mi instructor de yoga, mi instructor del The Rose Method. Es una persona que me ha provocado un montón de cambios en mi vida, que me ha ayudado a dar Coquimjiba, por ejemplo, es medio que su responsabilidad. Gracias a él tenemos eso de aquí hoy y espero que os guste a este chico tanto cuanto gusta a mí. Os quiero traer a Thiago Massi, que está aquí conmigo. Bienvenido, Chi. ¿Qué tal, Gil? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. ¿Qué ¿Sí? tal, chicos? Buenas. Entonces, Chi, cuéntame, ¿qué es lo que queremos hacer hoy? ¿Qué es lo que vas a traer para nosotros? Perfecto. Bueno, hoy por invitación de Jim, él me preguntó si yo tenía alguna receta de mi familia, algo que recordara a alguien de mi familia, y he seleccionado un cuscús que aprendí de mi abuela, es el cuscús paulista, hecho con dos harinas, son harinas bastante típicas de Brasil. Sí. Entonces es una mezcla de harina de yuca cruda con harina de maíz así en flocos. Y nada, un plato que ya hice algunas veces y que me recuerda mucho a mi abuela porque ella que lo hacía. Y Muy es bien. eso. Muy bien. Pero ahora una cosita más que queremos decir antes de que vayamos a los ingredientes, que es a vocês brasileiros não se assustem para ver esse vídeo em castelhano, porque a gente está sempre subtitulando, todos os programas têm subtítulos, vocês podem ativar os subtítulos para poder acompanhar as receitas e assim, se tem algum ingrediente que vocês não entendam exatamente o que é, já vai estar escrito, vocês vão poder acompanhar. Y otra, Thiago lo va a decir, suscripciones, ¿qué más? Exacto, suscríbete y acompaña como esta receta, otras súper sabrosas. Y este plato realmente es muy sabroso, una pena que el sabor no llegue ahí del otro lado, pero tú puedes hacer y probarlo tú mismo. Y lo vamos a probar también y veréis la cara de satisfacción que tenemos al probarlo. Esto impresiona también. Así que dime exactamente qué es lo que vamos a necesitar, ¿nos puedes decir los ingredientes? Sí, claro. Bueno, como comentaba, esos dos tipos de harina, ¿no? Harina de yuca cruda, harina de maíz así en flocos o amarilla, aceitunas, pueden ser tanto las griegas como las aceitunas verdes, tomates, berenjenas, aceite, una salsa picante, que este plato tiene un toque picante, parmigiano o puede ser grana padano también, huevos, cebollas o ajos. Yo normalmente hago con cebollas, perejil, hierbas, ¿no? Aquí Jim ha traído perejil y albahaca, puede ser otra también. ¿Y cilantro? Cilantro, perdona. ¿Y qué más? Yo creo que tenemos Ya está. todo. Solo un detallito, las cantidades las vamos a poner en la descripción del plato y también en el vídeo también veréis las cantidades exactas, porque es una receta de su abuela, que es una cosa que me encanta porque las cantidades son una locura. Es una locura. Son aproximadas. Ponía medio saco de harina de maíz, una taza de café con leche de harina de yuca y medio saco de harina de maíz. ¿Qué es medio saco? Y luego Media bolsa. un platito de queso parmesano rallado. Vamos a intentar ajustarlas después y describiremos exactamente las cantidades que hemos utilizado, pero ya veréis durante el proceso de la preparación del plato qué es lo que ocurre aquí. Pues ya estamos. Vamos a ello. Bueno, sí. Te dejo a ti. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, aquí ya hemos preparado casi todos los ingredientes. Falta, claro, las hierbas frescas, falta rallar el queso, pelar los huevos. Pero si te fijas aquí, hemos quitado la piel de la berenjena, hemos puesto un poco en remojo con agua y sal y dejamos ahí unos 15-20 minutos.
Hemos sacado los huesos de las aceitunas, hemos picado la cebolla, el tomate también mejor sin piel. ¿Y sin pepitas? Y sin pepitas. ¿Qué más? Acordar de reservar siempre un poco de esas cosas para el emplatado, que es, puedes separar un tomate y un huevo, por ejemplo. Y creo que es eso. Que los huevos los hemos cocinado, ya están duros, porque entran duros, no van a entrar en la masa, ¿okay? Es solo para... Se añade al pastel, que es un pastel, el couscous paulista es un pastel, como habéis visto en la apertura, pero los huevos entran como decoración. Y pues ya está, pues vamos al lío. Manos a la obra. Manos a la obra, vamos. Bueno, perdona. Vamos los dos. Empieza Chi. Ok, entonces primero, aquí la olla sin nada, echemos el aceite. La medida es una taza, un vaso. Son más o menos 180 mililitros, para que lo sepáis, lo tenemos controlado. Del pan de queso, la etiqueta para ver el programa del pan de queso si queréis. Subimos un poco el fuego, aquí está bien. Puede ser al 9, aquí. Y ya vamos con la cebolla. ¿Y la cebolla cómo la quieres? ¿Dorada, pochada, que esté bien frita? Pochada, que esté bien cocida. Blanquita y tierna, ¿no? Sí. No hace falta, no es confitada la cebolla. Exacto. Muy bien, pues yo creo que ahí vamos a estar más o menos unos 4 minutos. Con eso será suficiente. Sí, o un poquito más, no sé, porque hay que mirar y viendo como eso de los tiempos, tú que eres chef, que sabe mejor. Vale, aquí. Bueno, ahora ya hemos pochado la cebolla, unos 5 minutos, ¿no? Más o menos, sí. La receta de la abuela, todo más o menos, ¿no? Esto es. Hemos puesto, perdón, chique. Claro, hemos sí. puesto una guindilla de estas entera, pica bastante. En Brasil se llama boji amarilla, son más o menos como los habaneros cubanos, mexicanos. Claro, entonces la receta dice para poner la salsa picante al final. La verdad puede ser la salsa picante que tengas en casa. Si no tienes ninguna, tienes que comprar, claro. Tabasco, por ejemplo. Bueno, en último caso, sí. Tabasco, pero si no... Claro, importante dar un toque picante y normalmente se pone al final. Aquí ya hemos puesto una guindilla, al final vamos a probar y ver si necesita un toque más. Ahora, Jim, la berenjena. Que ha estado en salmuera durante unos 20 minutos, hemos escurrido y ahora directamente, sin miedo, para cocinar no puedes tener miedo, ¿no? Y ahora no, de ninguna manera. Y ahora la vas a rehogar hasta que esté bien hecha o más suave, ¿cómo es? Ahora la idea es que quitemos el agua de la berenjena, ¿no? Que disminuya bastante su volumen. Y que quede también más comestible, ¿no? Hay que dar más caña al fuego. Bien. A lo mejor al comienzo se sube bastante el fuego. Se puede estar caliente. Déjame cogerte algo para que no te quemes los deditos. También se puede tapar al comienzo para que cocine más rápido. Aquí, ¿tú crees que sí está bien? Sí, está bien. Tenemos otra pared aquí. ¿Quieres la puedo poner? Ya os explicaremos el siguiente paso. Entonces, Jim, hemos pochado bastante la berenjena, como podéis ver. Ha disminuido muchísimo, ha sacado mucha agua. Está como un cuarto del tamaño que había antes, ¿no? Entonces, cuando hacéis este plato, al comienzo parece que hay mucha berenjena, pero mira cómo después reduce. Sí, exacto. Vale, entonces, ahora voy a echar el tomate. Me gusta echar el tomate ahora porque si echamos antes y con este cocimiento de la berenjena se deshace demasiado. Entonces, ahora ponemos el tomate. Para mantener el tomate a trozos, ¿no? Sí, vale. A trozos, pero se cocina un poco. Y la berenjena ha estado más o menos unos 15 minutos aquí. Perfecto. ¿Correcto? Y estará unos 5 minutos más. Sí, ahora para cocinar un poco el tomate, para envolverlo ahí con el sabor del plato.
hemos aprovechado para rallar el queso, un platito de queso rallado, parmesano, que hemos puesto, pero si no tenéis parmesano se puede utilizar otro también, pero con parmesano queda delicioso. Vamos a picar los huevos y también vamos a picar las hierbas que las necesitaremos de aquí a poco, pero quería saber una cosa de ti, Chico. Dime. ¿El cuscús es solo de São Paulo? No, ¿verdad? También se hace cuscús en Bahía o en otras partes de Brasil. Sí, bueno, como sabéis, Brasil es un país muy muy grande, hay muchas regiones y yo conozco dos tipos de cuscús, ¿no? Hay el cuscús baiano, que es más arriba, que nordeste. Eres medio baiano también, ¿no? Sí, yo nací en Bahía y me crié en São Paulo. Entonces mi abuela vivía en São Paulo. Este cuscús que estamos haciendo es el cuscús paulista, o sea, del sudeste, de São Paulo. Pero hay el cuscús baiano, que yo a pesar de ser de Bahía no sé muy bien cómo se hace. ¿Tú sabes, Jim? ¿Tú lo conoces? Sí, se hace en la vaporera normal, una vez se cocina la harina de maíz en una vaporera, como se cocina el cuscús normal, y en general se come para desayunar, con un poco de mantequilla y un café con leche. Algo así, es más o menos como un pan, ¿no? Pues queda súper bonito, con una textura bastante parecida a un brioche, algo así, ¿no? Pero más quebradizo, es muy agradable. Y ¿qué más? Bueno, es esto. Hay una cosa que quería saber de ti. Cuéntame algo de tu abuela, ¿por qué has pensado en tu abuelo para hacer este plato? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que representa esto para ti, el cuscús? Bueno, yo la verdad, yo no sé cocinar muchos platos, pero es uno de los platos que a mí me gusta hacer y que me sale bien y que a todos les agrada cuando lo hago. Y de mi abuela recuerdo la típica cena de familia, ¿no? Que la abuela prepara muchísima comida. Mi familia, de esta parte de la familia, es descendiente de italianos y portugueses. Y toda aquella típica comida o cena con la abuela, que la mesa está llena de comida, ¿no? Un montón de platos. Y que tú comes a muerte y te mira y dice, pero no habéis comido nada. Te veo flaco. Exacto. No te ha gustado la comida. Porque todavía había quedado algo, entonces nos mira y dice, pero ¿por qué no habéis comido nada? Y nosotros así como ya, súper... Estas cosas son lindas de Brasil, ¿verdad? Que una comida dominguera hay de todo, ¿no? Hay 2, 3 tipos de arroces, 3, 4 tipos de carne, tartas, ensaladas. Claro, pero me hace gracia esta percepción, ¿no? Que mientras no acabe lo que está en la mesa, para ella no hemos comido mucho, ¿sabes? Genial, es lindo, de verdad. Bueno, Giva. ¿Listo? Tomate hecho, fuera del fuego ya. Aquí ya no necesitamos más el fuego. Exacto. Ya está hecho. Claro, está caliente todavía. Esto, una pregunta que tengo. Claro. ¿Sal? Sal al final. Probaremos al final, a ver si hace falta, porque las olivas añaden un poco de sal, las berenjenas ya han estado en salmuera, con lo cual ya estarán un poquito saladas. Y el queso también aporta. Y el queso también lleva, ok. Entonces olivas. Es interesante este plato porque está bien mojado, pero vais a ver cómo las harinas van a chupar el agua que está. Caldo, es ese. Ya me llena la boca de agua, se me hace agua a la boca. Qué bien huele este chico, qué delicia. Uy, se ha quedado uno enterito. Espera. Que eso lo arreglamos ya, era. Aquí. Huevito picado. Huevos duros. Hemos separado uno para luego utilizarlo para decorar. Ya. Así que el buen cocinero hace todo y deja la cocina impecable. Impecable, ¿no? Esto es. Ok, ahora es el momento de añadir las harinas. Entonces, harina de yuca cruda, que es esta que hemos enseñado al comienzo, vamos a poner una taza. Entonces, puedes poner mitad, ¿sí? Y moverlo para que se vaya incorporando, ¿no? Qué interesante, es una manera de hacer una especie de un pastel. Claro, las harinas no son 100% crudas, ¿no? Y se acaban de hacer aquí, qué bonito. Sin necesidad de horno ni nada.
Exacto, un plato fácil de hacerlo. Yo creo que este plato, el mayor trabajo es preparar las cosas, ¿no? Sí, pelar, exacto, pelar, cortar todo, pero la preparación es más o menos sencilla, tarda un poco pochar las berenjenas, pero luego, o sea, esta fase final es solo ir mezclando, añadiendo las cosas. Si te equivoca el orden, tampoco pasa nada. y el agua es de las verduras y nada más. Exacto. Y el aceite. Los líquidos son el agua de las verduras y el aceite. Genial. Entonces la harina va quedando mojadita. Y ahora vamos con la harina de maíz. De yuca ya fue. Un poco de harina de maíz. Bueno, Tiene, dime. tiene un poco más o menos el mismo concepto de los pirões, ¿no? O pirão, que es como un puré que hacemos con harinas también de maíz o de yuca, a partir de caldos de cocción de un buen estofado de ternera, un buen estofado de pollos o un caldo de pescado. Añadimos harinas y hacemos como un puré, y es más o menos eso, porque la harina de la yuca, del maíz, van espesando poco a poco y dan este aspecto. Es súper bonito. Qué lindo es. Ahora hay que tener un poquito de paciencia, mezclado bien para que las harinas vayan chupando bien este líquido. Ya ves que estás mucho más seco. Bien. Dani nos pregunta de dónde se encuentran las harinas. Pues la harina de yuca es muy fácil encontrar en los colmados afrolatinos, y la harina de maíz también. Las tiendas en donde se compran productos de origen latinoamericanos o africanos también a veces se puede encontrar, porque hay muchos países de África que también utilizan la yuca como harina o como puré. Las utiliza más o menos como utilizamos en Latinoamérica. Sí, exacto. Bueno, la harina de maíz, la cantidad, Gibson piensa que es una taza. Lo que hemos puesto más o menos la misma cantidad, una y una, ¿no? Que es una taza de té, que pesará más o menos unos 140, 150 gramos de harina, claro, de cada una de las dos. La receta de abuela es así, ¿no? Las cantidades son... Ahora, había probado antes, estaba flojo de pimienta, así que voy a echar un poquito de este... vinagre, que es delicioso este vinagre. Para dar un toque más de picante. Si las indillas hubiesen aceite también es lo mismo. Es solo para dar un toque más de picante al plato. Aquí podemos ir echando los últimos ingredientes, que es el queso. Queso. Yo creo que es demasiado queso, podemos poner un poco menos. Un poco menos. Las medidas son al ojo de cada uno, ¿no? Muy bien, me encanta. Un poquito menos. Bien. Y por último, ¿no? Como se suele hacer, las hierbas frescas para que se mantengan ahí bien. Puedes echar, Gil. Eso, gracias. Que tenemos perejil, cilantro y albahaca. Un poquito. Y ahora tú me dirás cuánto quieres. Qué buena pregunta que tienes. ¿Sí o no? Sí. Hay que mover bien, se va volviendo como una masa. Yo me gustaría poner un toque de aceite, un hilito de aceite, porfa. Un poquito más de aceite. Espera. Probamos también la sal, ¿no es cierto? Un poquito de sal. Primero voy a mover un poco más. Entonces aquí hemos acabado ya de mezclar todos los ingredientes. Hemos puesto un poco más de aceite para dar un poco más de consistencia. Nada, un chorrito, ¿no? Sí, un poquito. Sí, en general. Ahí tú puedes ver también, si ves que está un poco seco, el aceite te ayuda a mojar un poco más la harina. Pero aquí en este caso la consistencia parece que está bien. Vamos a probar, podemos agarrar así un trozo y probar. ¿Que está bien? Sobre todo, ahora es el sabor, ¿no? Si piensas que puedes echar más picante a tu gusto o más sal a tu gusto también, ahora podrías poner más y seguir moviendo un poquito más. Bueno, está delicioso. ¿Te gustó? Mucho.
Bueno, ahora vamos a emplatarlo. Y como podéis ver aquí, hemos hecho una decoración ahí con el huevo y el tomate que estaba reservado. Y ahora ir encajando esta masa aquí dentro. Jimmy, ¿me quieres ayudar? Yo creo que tienes más maña que yo. Vamos allá. Aquí. Yo no he hecho eso nunca en mi vida, pero mi intuición me hace creer que me está guiando bien. Entonces, vamos allá. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es apretarlo bien, porque lo que buscamos ahora es que todo esté compacto, uniforme, para poder sacarlo de aquí y le vamos a dar la vuelta para servir, para llevar a la mesa encima de un plato, una fuente. Pero no te preocupes, se sopla un poco y me lo llevo a casa. Ah, ya, lo sé. No, pero te llevarás un trozo también del pastel, sin ningún problema. Entonces, como veis, es como si fuera es una especie de flan, pero que ya está hecho. Lo que estamos haciendo aquí nada más, darle la forma para sacarlo, que se vea más bonito. Hemos puesto aceites, en portugués se dice untar. Untar, sí. Hemos untado el molde. El molde para que en el momento que giremos esto se caiga fácil. Yo tampoco apretaría mucho para que después sea más fácil. Sea más fácil de salir. Okay. Apretarlo justo para que se molde bien, sin exagerar. Okay. Un poco más. Un poco más. Sí. Hecha. Tú eres el jefe hoy. Jefe por un día. Simone, tú te acuerdas del jefe por un día, ¿no? Que cuando tuve un restaurante en Río de Janeiro, hacíamos los sábados jefe por un día. Y tengo una gran amiga, Simone, que venía regularmente a hacer de chef por un día y hacía cosas. El mejor bobol de camarón que he comido en mi vida. Buenísimo, Simone. ¿Ya? Permite una espátula. Ok. Los truquillos de la abuela. Untar la espátula con un poco de aceite. Es truquillo tuyo. Truquillo mío. Ah, muy bien. MacGyver. Eso, ahí para dar un formato bonito. Que eso después se nota. Aquí sobre todo los bordes. Sí. Ahora es el momento, ¿no? De toque final, apretarlo bien. Me parece que está bien. Sí. Ya veremos. Al darle la vuelta a la tortilla, cómo va a salir la tortilla de la sartén. Muy bien, pues ahora vamos a darle la vuelta. Buscar un plato y ya veréis qué lindo. Me toca a mí darle la vuelta a la tortilla. Pero no es una tortilla. Casi. Esto es un dicho. Vamos a ver qué es lo que nos va a pasar aquí. A ver si nos va a salir como pretendemos. Ya está. Es para dar suerte. Eso. ¡El pregonero! A ver. Hay que ir sacando poco a poco, porque hacer algo tan fresco aquí, lo hago un poquito más, me va saliendo. No, yo voy a sacarlo muy despacio, que no quiero que se rompa. Porque hemos puesto nuestra decoración y ¡charán! Aquí lo ajustamos. Mira qué cosa más linda. Bonito, ¿no? Muy bien, sí. Bien. Muy bien. Buen trabajo. Qué bonito. Y ahora aquí podemos ponerle algo más de decoración si queréis, pero en principio el plato está hecho. Podemos
probarlo, a saber cómo está. Ya, pero ya tiene un aspecto súper bonito. Y ver a vosotros qué os parece. Pues a mí me encanta. Ya me diréis vuestras opiniones. Y ya está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Emplatar y comer. Vamos a probarlo. Pero Dani quiere antes sacar la foto. Vamos a sacar la foto y luego lo probamos. Y volveremos en un segundo. ¿Vale? Nenes, ya estamos. El super crack chef Tiago Massi, coaching especializado en jugadores de golf, es un crack. Y otros deportistas de élite, pero está últimamente haciendo muchos jugadores de golf. Es un genio. Yo quería invitaros a ver una entrevista también que hice con este señor aquí. Una entrevista hablando sobre su vida y está muy interesante. Y dejamos aquí el enlace para que al final, para que tú puedas ver la entrevista. En su canal. En mi canal. Muy bien. Y ahora probar, ¿no? Vamos a probarlo. Y vosotros tenéis que imaginarlo. O hacer en casa también para ver cómo sale, ¿no? ¿Lo cortas tú? Corto yo, venga. Muy bien. Tiene una pinta súper bonita. Súper curiosa. Y aquí está, si queréis utilizar un poquito de alguna lechuga, alguna cosa para acompañar, algún canónigos o berros, unas hojitas, pero es bastante completito el plato porque ya está la proteína, carbohidratos, están fibras, están la verdura, tomatito fresco, las olivas. Hay que decir que es bastante mediterráneo este plato, ¿eh? Qué bueno. Dani, ven aquí. Pruébalo. Muy bueno. Pensabas que te ibas a zafar de hoy, no. Vamos, que esta vez no lo he probado en ningún momento. La gente quiere verte. Pues dame tu tenedor. Toma. Tú. Es súper bueno, de verdad, ¿eh? Cuscús paulistano. Exacto. Delicioso. ¿Paulistano o paulista? Tendría que averiguar. Porque parece que paulista es de la ciudad. No, es del estado. Yo no sé, ahora me lío. Pero pensaba que paulistano era de la ciudad de São Paulo. Y paulista del estado de São Paulo. Puede ser. Está buenísimo. Me recuerda un poco como un pastel de puré de patata. Sí, más o menos. Sí. Gracias, Tiago. De nada. Comidita de las abuelas. Pues nuestra propuesta de hoy ya la tenéis. Cuscús paulista, delicioso, de Tiago Massi. Espero que os haya gustado. Antes de iros, por favor, pasad ahí abajo, suscripciones, dejar un like o un unlike si no os ha gustado, decirme, Giva, no me gusta nada, eres muy feo, decidme lo que queráis, pero decidme algo, por favor. Y estar ahí siempre, dejar los comentarios y contarnos qué es lo que queréis, qué es lo que os parece el programa. Nos vemos muy pronto, pero antes acordaros de una cosa, que el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Pasa por el estómago. Eso es. Buen fin de semana a todos. Un beso muy grande. Hasta luego.